Buenas tardes, somos alumnos de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa del grupo 4.2 y en esta ocasión les hablaremos de los siguientes temas de la materia de fisiología: distensibilidad, perfil de presión y presiones arteriales. Los integrantes somos Astorga Avilés Carla Mariela, Cázares López Guillermo, Juárez López Albert Jesús, Lozano Cebada José Rodrigo y Peña López Jesús Antonio. Comenzaremos hablando sobre la distensibilidad, que se describe como la elasticidad de los vasos sanguíneos. Lo anterior se refiere a la capacidad de los vasos sanguíneos para modificar su calibre ante el paso de una onda sanguínea. La distensibilidad vascular, que se representa con la letra C, es la pendiente de la relación entre la elevación del volumen en un vaso y el aumento de presión derivado de dicha elevación. Así, tenemos que C es igual a V sobre P y se mide en mililitros sobre milímetros de mercurio. Entonces, podemos deducir que en cuanto mayor es la distensibilidad de un vaso, mayor cantidad de volumen podrá almacenar a una presión concreta. Así pues, cuando el volumen sanguíneo aumenta y la distensibilidad es baja, aumenta la presión transmural. Esto significa que aumentará la diferencia entre la presión interna y externa del vaso sanguíneo. La distensibilidad de las venas es 19 veces mayor a la distensibilidad de las arterias. Entonces, las venas son capaces de contener volúmenes de sangre grande a una presión baja, contrario a las arterias, que contienen menos sangre a mayores presiones. La presión sistólica es una función del volumen sistólico y de la distensibilidad. Esto quiere decir que la presión sistólica depende de la cantidad de sangre que el ventrículo izquierdo eyecta y de la distensibilidad, ya que si la elasticidad de la arteria disminuye, la presión sistólica aumentará. La presión diastólica es una función de la frecuencia cardíaca y la resistencia arteriolar, lo que determina la circulación colateral hacia las venas. En conclusión, y como vemos en la imagen, cuando el volumen de sangre es normal, el calibre del vaso sanguíneo es normal y la tensión arterial es normal. Por otra parte, cuando el volumen es alto, el calibre del vaso es normal y la tensión arterial es alta. Y cuando el volumen de sangre es normal, el calibre del vaso es estrecho, la tensión arterial va a ser alta. Con respecto al perfil de presión, como punto número 1, tenemos que, mientras la sangre corre por la circulación sistémica, la presión disminuye en forma progresiva, ya que se va consumiendo energía para vencer las resistencias generadas por la fricción. Como punto número 2, tenemos que el mayor descenso de la presión ocurre a lo largo de las arteriolas, ya que hay mayor resistencia al flujo sanguíneo. Como punto número 3, tenemos que la dilatación arteriolar disminuye la resistencia arteriolar, lo cual aumenta el flujo sanguíneo mientras que la constricción arteriolar disminuye el flujo. Y por último, como punto número 4, tenemos que la presión arteriolar es mayor a la presión venosa. Y como datos tenemos que la presión en la aurícula izquierda es de 5 a 10 milímetros de mercurio y la presión en las vénulas periféricas es de aproximadamente de 15 milímetros de mercurio. Y aquí observamos en la imagen la presión arterial media, la observamos como una línea. Observamos también las oscilaciones de la frecuencia cardíaca en lo que son la sístole, que son los puntos más altos, y la diástole, que son los puntos más bajos. Observamos en la presión arterial media que en la aorta y en las grandes arterias la presión arterial media se mantiene más o menos constante. Al llegar a las arteriolas es cuando va a descender de forma significativa. Presiones arteriales. Las presiones arteriales sistólica y diastólica tienen diferencias y similitudes. Sus principales diferencias son que la presión arterial sistólica es la más alta
mientras que la diastólica es la más baja. Otra diferencia importante es que la presión sistólica representa la presión desarrollada cuando el corazón se contrae y la diastólica representa la presión del corazón cuando éste se relaja y no se contrae. Una similitud importante es que ambas se incrementan con la edad por una disminución de la distensibilidad de los vasos sanguíneos. Por otra parte, la presión de pulso es la diferencia entre la presión sistólica y la presión diastólica. Esta se determina por el volumen sistólico y la distensibilidad arterial y se incrementa cuando la sangre sale y se mueve por el árbol arterial. Por último, la presión arterial media es el promedio de la presión arterial durante el tiempo. Esta se calcula al sumar la presión diastólica y un tercio de la presión del pulso. La fuerza que impulsa el flujo disminuye cuando se mueve fuera del árbol arterial. Y aquí observamos en la imagen superiormente la presión arterial sistólica, que es aproximadamente de 120 milímetros de mercurio. Inferiormente encontramos la presión arterial diastólica, que se encuentra aproximadamente en 80 milímetros de mercurio. También vamos a encontrar en la oscilación que se encuentra ahí la presión del pulso, y intermedia a la presión arterial sistólica y a la presión arterial diastólica encontramos lo que es la presión arterial media, que, como lo mencioné anteriormente, se calcula sumando la presión arterial diastólica, que en este caso son 80 milímetros de mercurio, más un tercio de la presión del pulso, que en este caso la presión de pulso va a ser 40, porque se calcula sacando la diferencia entre la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. Entonces, un tercio de ese 40 es 13.33. Se le va a sumar a los 80 milímetros de mercurio la presión arterial diastólica y va a resultar 93.33, que en este caso va a ser la presión arterial media.